Eh, Sabéis que actualmente todas las máquinas por decisión jurídica tienen que ser inverter y eso afecta muchas ventajas y algunas desventajas. Entonces, en las máquinas tradicionales, la forma de onda de la soldadura era el resultado de cómo diseñaba a máquina de manera electrónica. Es decir, no había una electrónica sofisticada, la electrónica era más bien para ver no para informar la onda. Eso venía definido por la de transformador de potencia. Con la ideología de Worker lo que tenemos es un control muy exhaustivo del algo que lo hacemos a través de una electrónica potente y de un software. ¿Vale? Y lo que tratamos es de emular el output del MIG tradicional, pero en manera controlada. Si vemos las fases del arco de soldadura, sabéis que primero, según como tengamos parametrizada la máquina, tenemos un puerto-circuito que ha sido la zona de creciente. Si le damos un poco más de tensión, pasamos a una transferencia globular, que es un tipo de transferencia que no nos interesa, es muy descontrolado. Y por último, si seguimos subiendo más el voltaje, llegamos al arco spray, que sí que lo hemos utilizado en ocasiones, aunque tiene limitaciones, pero que sabremos ir el plano y aportamos mucho calor. Tiene que ser más pago. Vale, como que ahora mismo la cámara primera, pero Entonces, digamos, corazón, el corazón de todo el problema es lo que conocemos como el efecto Lynch, que es el pellizco final que damos cuando la gota cae en el baño de soldadura, ¿vale? El secreto de los rostros es controlar ese símbolo de viento y la gota pesada, ¿saben? ya he sabido. Y todo esto en la tecnología tradicional viene marcado por el transformador por la inyectación de medida poco controlado, ¿vale? Entonces, con el un trabajo, nos obtenemos el apocrispado y nos codiciamos en muy positivos. Por distancia alta, tenemos una tonalidad suave, menos proyecciones, Algo más lenta. Y esto funciona en modo cortocircuito. Cuando llegamos al post-pi, que os acordáis que es cuando estamos en el inicio de la tensión, la impedancia no es aplicable porque no hay cortocircuitos. Vale, esto es simplemente una idea para que entendáis lo que, digamos, lo que hemos tenido que desarrollar para poder controlar esas gotas con las que hacemos ahora la soldadura. Entonces, la transferencia por cortocircuito, como veis, hay un choque poco, o sea, sin controlar, entre el hilo contra la pieza. Ese choque lo resuelve el transformador y la inductancia. Y como veis, no es siempre homogéneo, o sea, puede tardar un poco más, un poco menos. Las bolas o proyecciones pueden ser más gordas, más finas. ¿Vale? Entonces, esto es lo que conocemos de siempre. El arco spray está muy bien porque, digamos, lo que hacemos es transferir gotas desde arriba, no hay choque, con lo cual no hay proyecciones, pero cuando tenemos que subir mucho la tensión implica que tenemos mucho calor en la soldadura, lo cual genera deformaciones y solo podemos hacerlo en modo plano, porque si nos vamos a un vertical se nos caen las gotas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora diferente? Pues lo diferente es que hemos metido, si os fijáis, nos olvidamos un poco del globular, que es un efecto no deseado, y entre el arco corto, el primero, y el arco spray, metemos un spray, pero con gotas controladas, ¿vale? Entonces, actuamos con menos tensión, tenemos menos calor, deformamos menos y controlamos la soldadura. De esta manera, con este control, lo que hacemos es que con una sola máquina podemos tener múltiples procesos de soldadura, porque aunque hablamos siempre de arco pulsado,
tener en cuenta que cualquier otro proceso, hasta el MIG-MAG, ahora es controlado, ¿vale? Cada choque, ahora veréis, lo controlamos. Entonces, lo que conseguimos son soldaduras sin proyecciones, a bajos parámetros, las pasadas de raíz, los rellenos de gaps y mucha más tolerancia a la hora de una mala preparación. Podemos soldar fuera de posición. No sé si habéis soldado con arco pulsado. Aunque soldéis a techo, las gotas no os caen, ¿vale? Porque están controladas. Si soldamos sin arco pulsado a techo, nos llenamos de proyecciones. Como son procesos más rápidos, incluso podemos ir a alta deposición, la reducción de costes está clara, mayor productividad. Y cuando hay materiales exóticos o difíciles de soldar, también podemos programar el arco para esos materiales, ¿vale? Y con esa modulación, pues nos permite hacer nuevos procesos, como es actualmente el arco frío, por ejemplo, que todos conocemos para las pasadas de raíz. Y todo esto lo conseguimos con la electrónica y con el software actuales. La capacidad de reacción es muy alta y controlamos todos estos parámetros que veis, la corriente de soldadura y voltaje, que es lo de siempre, pero también esa corriente que os comento en el punto de la estrangulación, cuando la gota va a caer, ¿vale? Controlamos ese tamaño de la gota y el momento en que cae y se suelta del hilo. Controlamos la frecuencia, cuántas veces lo hacemos por segundo, controlamos la velocidad de hilo y con todo ello, pues una consecuencia es que controlamos el comportamiento del material, es decir, podemos controlar su deformación. ¿Vale? Si veis en esta gráfica, por ejemplo en la de abajo, este es un pulso que damos y fijaros, todo esto pasa en una décima de segundo. Entonces es desde que el hilo está, no se ha iniciado la soldadura, a cuando iniciamos el pulso, que se establece el arco, lo mantenemos buscando energía para provocar la primera gota. Ahí está el estrangulamiento que os digo, que es el que hay que controlar, que se produce ya cuando dejamos de aplicar corriente en el pulso y cómo se deposita la gota. Entonces, todo esto lo controlamos ahora. Y lo que conseguimos es esto. Fijaros cómo hay una corriente de pico, una de base, la cadencia es constante y si os fijáis ahí veis caer la gota. Esa gota está controlada tanto en tamaño, en tiempo, en frecuencia. Y ese sería el arco pulsado. Lo que veis saltar es polvillo, eso no son proyecciones que se quedan pegadas en la soldadura. Son mucho menores que el diámetro de hilo. Esto sería en una vertical. Fijaros la estabilidad, no cae. Podemos llegar hasta pocas decenas de amperios, incluso en vertical. ¿Y cómo se hace? Pues en cada forma de onda lo que haces es dividirla en fases y en cada fase controlamos las variables que le afectan. Fijaros que en un cortocircuito, en un único choque del hilo con la pieza, hay más de 60 variables a controlar. O sea, imaginaros las que hay en un arco pulsado con pulsos. El microprocesador, que es el gran cerebro de toda esta electrónica, hace un testeo del arco de 10.000 veces por segundo, que es una barbaridad. Pero de esa manera es como controlamos esta aportación. Y la fuente de poder reacciona de manera rápida con toda esa electrónica y hace la corrección necesaria sobre la marcha, ¿vale? Entonces todo esto lo conseguimos pues controlando esos pulsos. Imaginaros que en este espacio solo tenemos un pulso, en este espacio tenemos varios pulsos. Si tenemos una frecuencia baja, una energía baja, una deposición baja y una corriente baja, al trabajar con pocos pulsos, la corriente media es muy bajita.
Si subimos la frecuencia tendremos más energía, más deposición y más corriente media, que la veis aquí arriba. ¿Vale? Entonces, el tema del control de esos pulsos es el kit de la cuestión. Cada pulso, esto es una gota. Y el ancho del cordón lo definimos con el ancho de pulso. Si hiciéramos un pulso grande, tendríamos una gota más grande y, consecuentemente, un cordón más ancho. En Miller, obviamente hay muchas máquinas de arco pulsado. En Miller tenemos algún proceso que es propio, es patentado. Tenemos, por ejemplo, el AcuPulse, que es un pulsado, pero como un 25% más frío que el pulsado convencional, ¿vale? Es el proceso que más utilizamos en nuestras máquinas y lo utilizamos en espesores de 1,6 milímetros o superiores. Y obviamente trabajamos en toda posición. Es una ventaja del arco pulsado. El VersaPulse es otro proceso que lo que requiere es una velocidad de avance muy alta, ¿vale? Podemos alcanzar una productividad muy alta y con un aporte térmico bajo, porque lo que configuramos es un cono de arco pequeñito, de poca longitud, estrecho y que corra mucho. Luego, podemos pensar que de hecho es otros procesos, incluido el MIG convencional que tenéis ahí, podemos llamarle pulsados, o a lo mejor al menos decir que también trabajan por pulsos, en el sentido de que también configuramos la onda, ya os digo, incluso en el MIG más convencional, configuramos cada choque del hilo contra la pieza. ¿Vale? Con eso conseguimos, en una máquina tradicional tenemos muchas proyecciones, trabajando en MIG, en una máquina con esta tecnología tenemos, utilizando el mismo proceso, muchas menos proyecciones. Y luego el tema de la alta deposición, que hasta ahora la conseguíamos haciendo ese arco spray con mucha tensión, con un voltaje muy alto. Al hacerlo ahora de manera controlada, conseguimos bajar ese voltaje, menor aporte térmico, menor deformación de los materiales. El RMD es un proceso que se llama de arco frío, que es ideal para pasadas de raíz, que hasta ahora la única manera prácticamente de hacerlo era con TIG, ¿vale? El TIG es el proceso más preciso, más bonito, pero el más lento. Y lo que tratamos siempre es de mejorar la productividad de los trabajos. Con lo cual es un proceso que es muy frío, prácticamente no tiene proyecciones, podemos sustituir al TIG en pasadas de raíz, es más tolerante a movimientos de la antorcha, a cambios en altura por parte del soldador. El aprendizaje es simplemente conocer un poquito la técnica en 15 minutos y nos sirve también para, digamos, ahorrar alguna pasada de relleno. Y otro punto muy importante es que en muchas aplicaciones de acero inoxidable, sabéis, en una tubería tenemos que rellenar gas por dentro para hacer el respaldo. En el caso del RMD, en muchas aplicaciones lo podemos esquivar, porque es la propia tecnología del RMD la que nos permite trabajar sin el gas de respaldo, lo cual es un ahorro importante, no solo en el gas, sino en preparación por parte de los operarios. Y fijaros que en este proceso, esto es lo que hacemos continuamente para depositar cada gota. Hacemos una onda de este tipo, ¿vale? Por eso decimos que al final todos estos procesos, en cierta manera, son pulsados, porque llevan una programación. También este tipo de control nos ha permitido añadir otra característica, añadir otra prestación, que se llama el Sharp Arc, que es el afilado del cono del arco. ¿Vale? Fijaros que con esta característica podemos hacer un cono más ancho o un cono más estrecho
lo cual obviamente afecta a la fluidez del baño y a la penetración, pero esto lo hacemos con un solo mando, ¿vale? Entonces, cuando queremos conseguir un cordón más plano o por lo que sea tenemos una limitación del cuello, de la garganta del cuello, podemos adaptarnos también con un solo mando. No hace falta y sin una técnica especial. Lo hace la máquina automáticamente. También eso nos ha permitido lo que nosotros lo llamamos Profile Pulse, pero es el doble pulsado, que también os sonará, que lo que hacemos es marcar, se usa sobre todo en aluminio y lo que hacemos es marcar olas en la soldadura. Entonces queda muy vistoso y muy visual. Esto los carroceros lo utilizan mucho. En el pasado son los mismos operarios los que tienen que hacer la técnica con el movimiento de la mano, los que, digamos, hacen esas ondas. Actualmente no necesita el operario tener una técnica, es la máquina quien reemplaza esa técnica. Y aquí es un resumen de lo que hace cada proceso y cuál es o sea, cómo se comporta con cada parámetro. Entonces, en tema de deposición, si nos vamos al arco spray, a la alta deposición o al pulsado convencional, vemos que la deposición es alta. Si nos vamos al Versapulse, es un poco menos, el cono del arco es más pequeñito, aporta menos. En cortocircuito y en RMD son los que menos deposición nos permiten. El relleno de gaps, pues en los procesos que son más pesados, pues tienen un comportamiento no tan bueno como el cortocircuito y el RMD, que son procesos con menos calor. Y hablando de calor, pues aquí tenéis la línea del calor. Los procesos más fríos son los procesos con el cono del arco más pequeño, ¿vale? Algunos nos permiten salir de posición. El AcuPulse podemos soldar en toda posición. Con los otros podemos soldar en toda posición, pero tendremos proyecciones, como veis en el siguiente apartado. Aquí no hay proyecciones y en estos aquí tendremos algo, pero el cortocircuito sería el peor en cuanto a nivel de proyecciones. Materiales gruesos, pues los procesos más enérgicos. Materiales finos, por los procesos más fríos, ¿vale? Y luego lo que os comentaba, en la búsqueda de la productividad, pues los procesos que mejor nos van para el tema de la productividad son los procesos más enérgicos. Y el más frío, que es el que nos permite hacer esas pasadas de raíz, pues es el que menos tasa de deposición nos va a permitir. Vale, simplemente era por daros una idea general de cómo se ha ido moviendo de la tecnología tradicional a la actual. Si queréis probar cualquiera de estos procesos, estamos en el pabellón C y hay máquinas a vuestra disposición, ¿vale? Se puede soldar. Y poco más. Si tenéis alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias.